Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Estamos acá en otro día más con una palabra de Dios para ti. Creo que la palabra de Dios, que es alimento a nuestro espíritu, alimento a nuestras almas, tiene mucho para nosotros. Y voy a pedirte que por favor comparte este contenido, dale like, dale me gusta, comparte este link porque hay una palabra de Dios para tu vida. Hoy hablaremos un poco acerca del ayuno. El ayuno y sus beneficios espirituales, de qué se trata, qué es el ayuno, cuál es el beneficio, qué tipos de ayuno existen. Vamos a aprender un poco acerca del ayuno. Así que usted va a ir compartiendo con nosotros en estos minutos que estaremos acá para aprender un poco acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno en sentido general? El ayuno es la abstenencia de alimentos, abstenencia parcial o total de alimentos por un periodo de tiempo en un propósito, para buscar la presencia de Dios, para acercarnos al Señor, para buscar más de Dios. Hacemos esto de esta manera. La palabra dice en el libro de Éxodo 34, verso 28, que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Hay mucha gente que dicen que no, otros dicen que sí, pero dice la palabra de Dios que Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte durante 40 días. Éxodo 34, 28 es una referencia acerca del ayuno de Moisés por 40 días. Gloria a Dios. Principios del ayuno. Principio del ayuno. El ayuno debe de ser acompañado o debe estar acompañado de la oración y la humillación. El ayuno debe estar acompañado de la oración y la humillación. Porque muchos ayunos al día de hoy parecen no tener respuesta, o otra vez ayunamos y el ayuno que hacemos como que no tiene sentido, o como que ayunamos y espiritualmente no tenemos un beneficio en lo que ayunamos. El ayuno espiritualmente debe de hacerse en humillación, en oración, ¿verdad? El ayuno no simplemente es dejar de comer, sino que debe hacerse con un propósito. Todo el que ayuna debe de hacerlo con un propósito. Cuando ayunas, tienes un propósito a la hora de ayunar. ¿Cuál es el propósito? Sanidad, liberación, salvación, rompimiento de cadena, alguna petición en particular, fuerza espiritual, renovación espiritual, son los propósitos por los cuales se ayunan. Cuando ayunamos, tenemos que tener un propósito y debemos hacerlo en humillación y en oración. La Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ayunaren y oraren, buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Habla de humillación. Habla del ayuno en el aspecto de la humillación. Es el propósito del ayuno. Debe ir acompañado, los principios fundamentales del ayuno, debe ir acompañado de oración y de humillación. Número 2, no es para impresionar a los demás. El ayuno no es para impresionar a la gente. Usted no puede ayunar para impresionar a los demás. Mucha gente está ayunando y no le encuentra ni siquiera sentido a su ayuno. Su ayuno no tiene ningún tipo de relevancia espiritual, no ocurre nada espiritualmente, no hay un rompimiento, no hay una liberación, nada está pasando porque su ayuno no tiene el objetivo correcto. Le estoy dando principios fundamentales del ayuno. El que ayuna debe de hacerlo, pero debe de hacerlo no para impresionar a la gente. Mucha gente ayuna para impresionar al amigo. Mucha gente ayuna para decir en sus prédicas, ayuné 3 días, estuve en ayuno y en oración, para mostrar a la gente el nivel superior de espiritualidad que tienen. El ayuno no es para mostrar ni para revelar un mayor nivel de superioridad espiritual. El ayuno es una herramienta espiritual de poder que tiene la iglesia. Es una herramienta espiritual de gloria que carga la iglesia para romper ataduras, para que los yugos sean podridos, para que haya liberación y para que haya rompimiento. No para demostrarle a los demás o exhibirle al mundo que tenemos un nivel de ayuno superior, que estamos por encima de los demás en cuanto a ayuno y oración, que somos personas de ayuno, que somos personas de oración, que somos personas que tenemos niveles de oración. La palabra de Dios enseña claramente acerca de eso. Tenemos que tener ese nivel de conciencia a la hora de ayunar. Ayunamos y uno de los principios del ayuno es que el ayuno no es para impresionar a los demás. Amén.
Número 3, el ayuno debe de hacerse con un propósito claro, con un propósito claro. El ayuno debe hacerse con un propósito. Todo el que ayuna debe ayunar con propósito. Estoy en ayuno con tal propósito. Estoy en ayuno para que Dios salve. Estoy en ayuno para que Dios rompa cadena. Estoy en ayuno para que Dios traiga liberación a mi familia. El libro de Esdras 8:23 dice que ellos ayunaron y buscaron a Dios pidiéndole a Dios perdón para que Dios le diera dirección. Daniel en el capítulo 10 dice que afligió su rostro en ayuno y oración, esperando escuchar una respuesta del Señor. O sea, el ayuno tiene un propósito. Muchas veces queremos una respuesta, queremos una palabra, queremos una liberación, queremos que Dios haga algo a favor de nosotros. Y es ahí donde nosotros, como seres espirituales, tenemos que ayunar en ese sentido y tenemos que ayunar en esa visión. Ayunar con el propósito de que Dios haga una obra en nosotros y con el propósito de que Dios haga algo en nuestra vida. Aquí está otra parte. El ayuno es una disciplina espiritual que fortalece nuestra relación con Dios. El ayuno es una disciplina espiritual que fortalece nuestra relación con Dios. El ayuno, como lo acabo de decir, es una disciplina, algo que debe de existir en la vida de un creyente. Hay personas que ayunan solamente si tienen un problema. Hay gente que ayuna solamente si están en persecución. Hay gente que ha creído que el ayuno es un recurso para ello traer la atención de Dios en un momento determinado. El ayuno, cuando ya se lleva al sentido espiritual, al contexto espiritual, es una manera, una de las maneras para nosotros mantener un ejercicio espiritual, una disciplina en nuestra vida espiritual. Es como los deportistas. Todos los deportistas se mantienen siempre conectados en su deporte, están siempre en el gimnasio, están siempre trabajando, están siempre ocupados y siempre están vestidos con su ropa sport de deporte porque están siempre en ejercicio. Así el cristiano que vive y que hace guerra al mundo espiritual debe mantener una vida de disciplina de ayuno, una disciplina de ayuno, una disciplina constante de ayuno y oración, una disciplina constante de ayuno y búsqueda para poder reprender los espíritus que atacan a los espíritus que hacen guerra. Tiempo, amén, tiempos de ayuno, gloria a Dios, tiempo de ayuno. Esta es la siguiente parte, gloria a Dios, o tipos de ayuno. Los tipos de ayuno que existen es una pregunta que mucha gente me ha hecho y me la han hecho muchas veces. ¿Cuáles son los tipos de ayuno? ¿Cuáles son los tipos de ayuno? ¿Cómo son? ¿Qué son los ayunos y cómo se hacen? Yo puedo ayunar tomando agua, yo puedo ayunar así. ¿Cómo? Está en la Biblia. ¿Cómo se hacen los ayunos? ¿Qué tipo de ayuno existen en la Biblia? Bien, está el ayuno total. ¿Qué es el ayuno total? El ayuno de Éxodo, capítulo 34, verso 28. Gloria a Dios. Y el ayuno de Esther, capítulo 4, verso 16. Y el ayuno de Jesús en Mateo 4. ¿Qué dice el libro de Éxodo, capítulo 34? Que Moisés estuvo en el monte durante un espacio de 40 días y no comió ni bebió. Ese es el ayuno total. No comió ni bebió. La palabra dice que Estel ayunó con sus doncellas 3 días y dice que no comieron ni bebieron ni tomaron nada durante espacio de 3 días. Jesús dice la palabra que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y no comió ni bebió agua. Un ayuno parcial, ayuno en el desierto. ¿Cuál es el tipo de ayuno que a mí me gusta hacer? Yo soy más aplicado por el ayuno total. Ayuno total, ¿por qué? Porque así aprendí a hacerlo. Hay personas que ayunan de otra manera. Así lo aprendí, así me gusta y me siento bendecido al ayunar de manera total. Moisés, Estel, Pablo también en el capítulo 10 de Hechos ayunó durante 3 días, ¿verdad? Hechos lo hicieron, amén, en momentos clave y específicos, en momentos tajantes en su vida. Existe otro tipo de ayuno. Esta es una conferencia muy especial para ustedes, que es el ayuno parcial. ¿Qué es un ayuno parcial? El ayuno parcial es el ayuno donde la gente se restringe de ciertos alimentos, donde la gente se restringe de ciertos alimentos, no totalmente. Daniel 10:3 dice que no comió manjar delicado y
habla de que él ayunó, pero el ayuno de él no era total, sino que era parcial. Ayunó, dice que Daniel no comió manjares, ni carne, ni bebió vinos. Amén. Ese fue el ayuno que Daniel hizo. Él ayunó en ese aspecto. Dice que no comió manjares, ni bebió vino, ni comió carne. Se cuidó en esa parte de ahí. Ayuno de 12 horas, de 24 horas y de 40 días. Ayunos de 12 horas, ayunos de 8 horas y ayunos de 24 horas y 40 días. Son los ayunos por horario, y esos ayunos son poderosos. De 12 horas es un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 24 horas de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana el siguiente día, y de 40 días son 40 días consecutivos sin comer ni beber agua. Dice aquí el ayuno de Jesús, que fue de 40 días, que él estuvo 40 días en el desierto en ayuno, 40 días ayunando y 40 días orando en ayuno y oración sin comer ni beber nada. Dice el siguiente, que es que David ayunó hasta que Dios le respondió en 2 de Samuel capítulo 12, 16. Cuando David peca con Betsabé, que Betsabé sale embarazada, queda embarazada, dice que cuando llega la sentencia divina hacia David, Dios le da una sentencia a David y le dice, el niño morirá. Y la palabra dice que cuando David escucha esto, la mujer va a dar a luz y está alumbrando. Dice que David se vistió de cilicio, de cenizas y ayunó. Y dice que David estuvo en ayuno durante la mujer estaba en su obra de parto. Mientras la mujer estaba en obra de parto, David estaba ayunando, buscando, implorando el favor de Dios para la vida de ese niño que ya tenía una sentencia de vida de que iba a morir. Y la palabra dice que David ayunó, gloria a Dios, y estuvo en ayuno hasta que el niño nació. Dice que cuando el niño nace muerto. Y a David le dan la noticia, van y lo buscan. Rey, el niño nació, pero nació muerto. Dice que cuando David oye que el niño está muerto, reacciona, lava su rostro, pide que le sirva comida, come y se lava el rostro y se pone feliz. Y le preguntaron, Rey, ¿por qué tú cuando el niño estaba, que no había nacido, tú ayunabas y orabas y estabas en cilicio y lágrimas, pero ahora que el niño murió, tú cambias el formato, te cambias, comes? ¿Por qué tú haces esto? Él le dijo, lo que pasa es que mientras él estaba naciendo, él podía estar aquí, pero ahora ya él ha muerto y yo no puedo traerlo donde está, sino que yo voy a ir donde él está. O sea, hablando de que ya no es irremediable, ya Dios cumplió la sentencia y Dios cumplió la palabra que le había dicho. Hay otro tipo de ayuno que son los ayunos intermitentes. Ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes o por horas se ayuna durante ciertas horas del día, se rompe el ayuno en la tarde. Jueces 20:26 habla de los ayunos intermitentes. Ayuno, me alimento y vuelvo a estar en ayuno. Son los tipos de ayunos que existen en la Biblia y que podemos encontrar. Yo estoy aquí hablando de los ayunos que están en la Biblia. Hay muchas cosas que se han aprendido que quizá la gente no lo tiene pendiente, pero ya es de otra manera. Mire, que tenemos que tener mucho cuidado con los ayunos y cómo lo vamos a hacer. La palabra de Dios nos habla de los tipos de ayunos que tenemos que hacer. Ahora, esta parte es importante porque aquí es en referencia a cómo tenemos que ayunar. ¿Cuál es la manera correcta o cómo tenemos que ayunar? Primero, dice que tenemos que ayunar con un corazón sincero, humilde y afable delante de Dios. Tenemos que ayunar con un corazón sincero, humilde y afable delante de Dios. Debo ayunar con un corazón sincero. Debo ayunar siendo sincero con Dios y conmigo mismo para poder tener resultados que quiero. Porque alguna gente no tiene resultados de lo que ayunan porque sus ayunos no son sinceros ni están apegados a la voluntad de Dios. Joel capítulo 13, verso 22, verso 2 dice, capítulo 2, verso 2 y 13, habla de la sinceridad del ayuno, de la forma que tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración, de la sinceridad que tenemos que presentar a la hora de ayunar. Hay algo más aquí en el ayuno, y es que el ayuno es importante para buscar la dirección de Dios y que tenemos que ayunar o debemos ayunar buscando la dirección de Dios. ¿Por qué? En Hechos capítulo 13, el pueblo de Dios ayunó
y oró, gloria a Dios. Y dice que ayunando y orando, el Espíritu le habló y le dijo, unjan a Pablo y a Bernabé. O sea, mire cómo ellos estaban ayunando y orando, buscando dirección para ungir, para comisionar, para tomar decisión, para hacer algo que tenemos que hacer. Tenemos que ayunar buscando la dirección divina, ayunar buscando la dirección de Dios. Los pueblos y los reyes en la antigüedad, antes de ir a la guerra, ellos ayunaban. Y en ese ayuno ellos buscaban la dirección de Dios. ¿Para qué buscaban la dirección de Dios? Para saber qué hacer, para tener una dirección correcta de cómo actuar frente al escenario que tenían de frente. Ellos ayunaban, volvían su rostro a Dios, buscando dirección divina, buscando ser dirigidos por Dios, buscando ser instruidos, ser guiados a lo que ellos iban a hacer. Y cuando ayunaban, recibían respuesta. El pueblo siempre volvía su rostro a Dios en ayuno y oración. Cuando volvían su rostro a Dios, iban y ayunaban y Dios les respondía. Dios rompía cadenas, Dios liberaba, gloria a Dios. La gente se ha olvidado del recurso que tiene el ayuno. Hoy en día la gente se ha olvidado de que cuando tú ayunas, tú liberas y te conectas con el mundo espiritual y recibes dirección, directrices espirituales y recibes palabras, recibes dirección de cómo debe hacer las cosas. Mucha gente necesita volver a ayunar para que vuelvan a entrar o atraer a su vida la dirección divina, dirección espiritual. Ayuno que atrae dirección de parte de Dios. Amén. El ayuno debe estar acompañado de oración, lectura de la palabra. Debe estar acompañado porque es alimento a nuestro espíritu, es alimento a nuestra alma. Amén. Debemos evitar hacer el ayuno como una rutina y como una costumbre. La palabra de Dios nos enseña acerca de un hombre, un fariseo que fue a orar al templo y dice que cuando oraba le decía al Señor, Padre, yo te doy gracias porque yo no soy como ese publicano que está allí. Yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo, yo doy ofrenda. Él se presentó delante de Dios, justificándose, presentándose como alguien que hacía cosas para Dios, como alguien que tenía elementos de prueba, razones de peso delante de Dios. Y dice la palabra que Dios ni siquiera oyó la oración, porque este hombre hacía los ayunos como una rutina, no lo hacía en el sentido espiritual correcto, no ayunaba con la espiritualidad exacta, no tenía los principios del ayuno que a veces se pierden. Hay gente que ayunan por costumbre, hay gente que ayunan por costumbre o ayunan por rutina. Y cuando el ayuno se convierte en una rutina, en una costumbre, el ayuno deja de ser efectivo. Cuando el ayuno se convierte en una rutina, deja de ser eficaz. Cuando el ayuno se convierte en una costumbre o en una rutina, se convierte en algo monótono. Hay mucha iglesia, hay muchos pueblos que tienen el ayuno como algo, como una rutina. Estoy ayunando, pero no le dan el sentido espiritual de humillación, el sentido espiritual de consagración. Estoy en la presencia de Dios, estoy ayunando y estoy orando, pidiéndole a Dios que rompa una cadena. He visto gente que ayunan y salen a caminar, salen a comer, salen a comprar al colmado, salen a hacer diligencia y después dicen ayuno una semana y no tuvo un resultado. Es mejor que ayunes un día y que lo hagas en la presencia, consagrado, orando, aleluya, a que ayunes 20 días sin conexión espiritual, a que ayunes 20 días y pase 20 días de hambre. Hay ayunos que lamentablemente son pasar hambre. Hay gente que ayunan y lo que hacen en el ayuno es pasar hambre, tiempo sin comer, porque no tienen comunión con Dios, no sienten la presencia de Dios, no tienen experiencia sobrenatural, no tienen conexión con el Espíritu, no hay un fluir espiritual y tienen un ayuno flojo, fácil y un ayuno que no resalta o no tiene remembranza en el mundo espiritual porque se hizo por rutina o se hizo por salir del paso o se hizo por costumbre. Por ejemplo, hay iglesias que tienen costumbre de ayuno los martes y tal día de la semana y la gente tiene esa costumbre y la gente se acostumbró y tiene eso como una rutina, ya no así como algo espiritual, ya no tiene el sentido correcto, ya no tiene el sentido espiritual, ya el ayuno no tiene el sentido que debería tener. Por eso no hay rompimiento de cadena. Por eso no hay liberación, por eso no hay salvación, porque hemos tomado el ayuno como una rutina, porque hemos tomado el ayuno como algo normal. Hemos olvidado el principio y el poder que tiene el ayuno. Shama, Yakama, Eshokayama. Hemos olvidado el principio que tiene el ayuno. Hemos olvidado el fundamento del ayuno. Hemos olvidado que cuando ayunamos estamos en la presencia de Dios.
Aleluya. Ayunar no es simplemente pasar hambre. Ayunar no es pasar horas de hambre. Ayunar no es estar horas sin comer. Ayunar es estar en la presencia de Dios. Ayunar es quebrantar el espíritu, quebrantar el alma, quebrantar el cuerpo. Ayunar es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios. Una persona con rencor en su corazón, nunca su ayuno será recibido. Si haces estas cosas, tu ayuno no será escuchado. Si tienes rencor, tu ayuno no será recibido. Si tienes enemistad, tu ayuno no será recibido. Si tienes odio hacia los demás, tu ayuno no será recibido. Si tienes contienda, tu ayuno no será acepto. Si tienes celo, tu ayuno no será recibido. Si tienes maldad en tu corazón, si tienes envidia, si tienes falta de perdón, si tienes enemistad contra tu hermano, si tienes celos amargos contra los demás, tu ayuno nunca será recibido. Podrás ayunar 40 días en un monte. Podrás ayunar si tienes celo ministerial. Si ayunas para ser visto, oído por la gente, tu ayuno no tendrá resultado. Si ayunas para que la gente sepa que ayuna, tu ayuno no tendrá eficacia en el mundo espiritual. Si ayunas, gloria a Dios, y tienes una vida de desorden espiritual, si no cumple con los mandatos bíblicos, si no te sometes a la palabra, aunque ayune, tu ayuno no tendrá eficacia. Aunque ayunes, tu ayuno no tendrá peso en el mundo espiritual. Tu ayuno no tendrá efecto en el mundo espiritual. La Biblia dice en el libro de Isaías 58, le dice el profeta, aleluya, ustedes ayunan y dicen Dios no ha escuchado, aleluya, porque ustedes ayunan para herir con el puño inicuamente, para contienda y debates ayunáis, para herir a vuestro hermano. No es este el ayuno que yo elegí, dice Isaías. No es que no ayunen, sino que ayunen, pero con las directrices espirituales. Ustedes ayunan por costumbre, ayunan por rutina, pero perdieron la esencia espiritual del ayuno. Por eso ya no hay sanidad en sus ayunos. Por eso ya no hay liberación en sus ayunos. Por eso las cadenas no se rompen en sus ayunos, porque lo hacen por rutina o lo hacen para decir que ayunaron. No lo hacen con el sentido espiritual. Dios quiere que tú lo hagas con el sentido espiritual correcto. Dios quiere que tú ayunes y que cuando tú ayunes las cadenas se rompan. Dios quiere que cuando tú ayunes y tú lo hagas, haya liberación. Dios quiere que cuando tú ayunes y hagas un ayuno, los yugos sean podridos. Cuando tú ayunas delante de Dios y el ayuno es efectivo, las cadenas son rotas, los yugos se pudren, las ataduras se caen, la malicia se caen, porque estás ayunando en el Espíritu. Gloria a Dios. Estás ayunando en el Espíritu, aleluya, y en la manera correcta que el Espíritu quiere. Vamos a hablar de los beneficios del ayuno. Número 1, el ayuno rompe atadura. Isaías 58:6. El ayuno rompe atadura. El ayuno es para quebrantar ataduras espirituales. El ayuno quiebra atadura. El ayuno no es simplemente pasar hambre. Cuando se ayuna en el Espíritu, dimensionado a la voluntad de Dios y conectado al Espíritu de Dios, hay ataduras que se rompen. He visto gente ser liberados. He visto gente ser libre en ayuno. He visto gente ser libre. He visto gente expulsar atadura, expulsar resguardo de su cuerpo, expulsar demonio, brebaje a través del ayuno cuando se hace en el Espíritu. Cuando ayuna, y uno de los beneficios que se rompe en cadena, aumenta nuestra sensibilidad a la voz de Dios. El ayuno te aumenta la sensibilidad a la voz de Dios. Dice la palabra que Pablo estaba ayunando y dice que el pueblo estaba ayunando y escucharon la voz de Dios. ¿Por qué ayunaron? Porque querían sensibilizarse a la voz de Dios. El ayuno te sensibiliza a la voz de Dios. El ayuno te ayuda a sensibilizarte, a escuchar con más flexibilidad la voz de Dios. Si tú estás buscando voz de Dios y sientes que Dios no te habla y sientes que de alguna manera no está escuchando la voz de Dios, ayuna, porque el ayuno te va a alinear o te va a conectar o te va a acercar o va a permitirte conectarte y escuchar la voz de Dios. Te aumenta la sensibilidad espiritual. El ayuno te aumenta la sensibilidad espiritual. Beneficio número 3. El ayuno fortalece al espíritu y debilita la carne. Gálatas 5:16 dice, oh, gloria a Dios, que el ayuno
fortalece al espíritu y debilita la carne, debilita tu humanidad, debilita tus actitudes. Si tú quieres tener dominio propio, si tú quieres pelear la batalla y poder ser libre de actitudes, de situaciones que tú no puedes controlar, de batallas que tú no sabes cómo controlar, de actitudes que están en ti, ayuna y te garantizo que Dios te va a ayudar. Ayuna y te garantizo que Dios te va a fortalecer. Ayuna y te garantizo que serás fortalecido por el poder de Dios. Número 4, nos ayuda en tiempos de guerra espiritual. Nos ayuda en tiempos de guerra espiritual. El ayuno es poderoso porque nos ayuda en tiempos de guerra espiritual. Te ayuda en los tiempos donde tú estés en guerra y estés en batalla. El ayuno es bueno. Ayunar para ser fortalecido en la guerra espiritual y para tener victoria en la guerra espiritual. Número 5, trae sanidad y restauración. El ayuno trae sanidad y restauración. Cuando ayunas, el ayuno trae sanidad y trae restauración a tu vida. Se rompen cadenas, eres liberado, eres restaurado. Si caíste, si pecaste, Dios te puede liberar. El poder del ayuno en nuestra vida libera el poder de Dios para hacer milagros. Cuando ayunamos, estamos en la dimensión y recibimos el poder de Dios para hacer milagros. Número 2, dice aquí, abre puertas espirituales y trae revelación. Daniel capítulo 9, cuando ayunó y oró, Dios le trajo revelación. Dios le reveló las 70 semanas, le reveló la guerra espiritual en los aires, porque ayunó. El ayuno le reveló, el ayuno le abrió puertas, dimensiones al mundo espiritual. El ayuno abre puertas y dimensiones al mundo espiritual que usted no conoce. Cuando usted ayuna poderosamente, usted escucha la voz de Dios y abre portales, puertas espirituales para acceder a dimensiones que están ahí, que son para usted, pero que solamente a través del ayuno y la oración podemos recibir. Dice el punto número 4, nos prepara para recibir nuevas asignaciones en Dios. O sea, nos prepara para recibir asignaciones. Nos prepara para recibir una asignación de parte de Dios. Cuando ayunamos y oramos, estamos listos para lo próximo que viene. Estamos preparados para lo próximo que viene para nosotros. Estamos listos para lo próximo que Dios va a hacer. Estamos listos para lo próximo que Dios va a traer. Estamos preparados para lo próximo que Dios va a hacer. Estamos listos para lo próximo que Dios va a hacer. El ayuno te prepara, te alista, te dimensiona, te coloca en el lugar correcto para lo próximo que Dios va a hacer contigo. Hemos tenido mucha experiencia. Yo de mi parte he experimentado mucho y he aprendido mucho y he subido a muchos niveles espirituales a través del ayuno. Y he experimentado que la vida de ayuno y oración es poderosa para lo ministerial, para el rompimiento de cadenas, para liberación. Mucha gente que se pregunta ¿en qué papel juega el ayuno en la liberación? Muy importantísimo. Hay personas que dicen que Jesús le dijo al padre del muchacho que el ayuno, la oración, el ayuno era para que ese género se fuera del muchacho y para la incredulidad que había en ellos. Pero también creo que el ayuno, hermano, ayuda a enfrentar los espíritus inmundos. El ayuno de oración nos fortalece espiritualmente para enfrentar espíritus. El ayuno fortalece y nos coloca en una dimensión para poder enfrentar la guerra espiritual que tanto enfrentamos, para enfrentar demonios, para enfrentar espíritus. Nos prepara para enfrentar ataduras y también nos ayuda a ser liberados. Si usted siente que tiene una atadura y siente que está atado, que tiene guerra, ayune. Hay personas que dicen, no, porque yo estoy nuevecito, yo no puedo ayunar. Pablo dice la palabra que recientemente tuvo la visión y el encuentro con Dios. Al instante el apóstol Pablo empezó a ayunar. El mismo día hizo un ayuno de 3 días. Hay personas que no les gustan hablar de ayuno, pero el ayuno es poderoso. Lo que pasa es que el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los violentos lo arrebatan. El reino es violencia. El reino es batalla. El reino es pleito espiritual. Por eso yo les recomiendo a la gente que está acá que tenga pendiente eso y que cuiden estos beneficios de ayuno que son poderosísimos. Dios bendiga estas vidas que se han conectado. Dios bendiga a los hermanos que han dicho presente. Dios bendiga a todos los que están acá en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga las vidas. Recuerde suscribirse a su canal Excelencia Cristiana Televisión. Recuerde darle like, compartir. Dios está obrando de una manera especial. Dios está aquí. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y suscríbase a mi canal, Pastor Miguel Mateo Oficial en YouTube, Pastor Miguel Mateo en Instagram. Búsqueme en todas mis redes sociales porque quiero bendecirle a través de ella. Dios le bendiga y Dios le guarde.
Suscríbase a este canal, comparta, dale like. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.